Pues sí, vamos a hablar de la segunda entrega del proyecto Rastro, reconstrucción de una pérdida. Es un proyecto que el maestro Jesús Hernández ha estado realizando en colaboración, bueno, no en colaboración, más bien en la UNAM, como residente, como artista residente de la UNAM desde el año pasado, como parte de su proyecto en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y el día de hoy, para hablar de todo este proceso y de esta segunda parte, que es la que vamos a presentar, contamos con la presencia de nuestro amigo de las áreas de cine y de artes visuales. Muchas gracias por estar aquí. La maestra Mónica Costa y el doctor Marco Aurelio Díaz Hueves. Y antes de comenzar, me gustaría presentarles, porque quizá ustedes ya les han visto en los pasillos muchísimo, pero está bueno saber con quiénes estamos compartiendo espacio. Entonces, voy a empezar presentando al doctor Marco Díaz. Es profesor investigador de tiempo completo del área de artes visuales de la Universidad de las Artes de Yucatán. Doctor en Historia por el CIESAS Peninsular y maestro en Arquitectura por la UADY. Actualmente es director del área de artes visuales de la UNAM. Fue director fundador del área de investigación de la UNAM en 2018. Como artista, fue miembro fundador de dos importantes colectivos de arte en Yucatán: Daisy Loría, Clínica de Artes Visuales, entre el 2002 y el 2004, y Front Ground, con sede en la Galería Manolo Rivero, entre el 2007 y 2017. Fue editor de la revista AB, Investigación de la UNAM, entre 2012 y 2018. Es autor del libro El arte monumental del socialismo yucateco, 1918-1956, publicado por la UADY, Prodispen, CEPSAS en 2016. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de 2017 a 2022. Es miembro del número de Lucomomo, capítulo México, asociación internacional dirigida a la documentación y conservación de la arquitectura del movimiento moderno del siglo XX. También es miembro del Registro Estatal de Investigadores de Yucatán. Sus investigaciones giran en torno al estudio del arte y la arquitectura de Yucatán, producidos durante la primera mitad del siglo XX. Ha generado el concepto de arte monumental para estudiar el impacto del equipamiento urbano producido por el socialismo yucateco postrevolucionario entre 1918 y 1956. También ha propuesto el concepto vanguardia vernácula para estudiar la propuesta indigenista de un grupo de artistas y arquitectos que se discutió entre 1911 y 1924, con impacto en la producción artística y arquitectónica de las siguientes décadas en Yucatán. Bienvenido, Marco. Suspenso. Tomen musiquita de suspenso, por favor. Ahí está. Los caminos del drive son misteriosos, laberintos. La maestra Mónica Costa Codwell es artista visual y cineasta desde hace 25
25 años. Cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Yucatán y es maestra en arte por la Escuela Superior de las Artes de Yucatán. Formó parte de la fundación de colectivos y grupos artísticos como Frontground, el colectivo Descobra y el proyecto Idris Colectiva. Ha participado como realizadora y guionista en festivales nacionales e internacionales de cine, como el Festival Geografías Suaves, el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival Internacional de Cine de Berlín, entre otros. Cuenta con becas y reconocimientos como la beca FUECAI y el Fondo Municipal para las Artes de forma individual y colectiva. Desde 1999 ha dirigido y participado en distintos cineforos en la ciudad de Mérida, Yucatán, impulsando y difundiendo el análisis y la crítica cinematográfica. Cuenta con exposiciones individuales y colectivas en distintas galerías y museos, con obras de cine ampliado, pintura y escultura efímera. Se ha desempeñado como docente de las licenciaturas en Cine y Artes Visuales de la UNAI y como investigadora en artes, miembro de la Red Estatal de Investigadores de Yucatán. Fundadora y primera directora de la licenciatura en Cine de la Universidad de las Artes de Yucatán, en la que actualmente es titular del Laboratorio de Cine Experimental. Colabora en la gestión y producción de proyectos transdisciplinarios y colaborativos. Es directora de Escópica, empresa de gestión cultural dedicada a la divulgación del cine, las artes visuales y las ciencias sociales. Bienvenida, maestra. Otro momento de suspenso, por favor. Ahí está. Jesús Hernández. Nació en la ciudad de Mérida, es nuestro paisano. Es licenciado en arquitectura por la UADY, con un diplomado de escenografía e iluminación y un diplomado en artes visuales. Como diseñador tiene una trayectoria de más de 20 años y ha trabajado en más de 150 proyectos de ópera, teatro de calle y danza. Con sus diseños ha participado como expositor en el Pabellón de México en la Cuadrienal de Praga del 2007 y fue el curador del Pabellón de México en la Cuadrienal de Praga del 2015. Además, ha sido seleccionado como finalista para exponer en el World Stage Design del 2009 en Seúl, Corea del Sur, en el World Stage Design 2013 en Cardiff, capital de Gales, Reino Unido, en el World Stage Design 2017 en Taipei, Taiwán, donde fue galardonado con la medalla de oro en Space Design por el diseño de la escenografía de la obra Psicoembutidos, escrita y dirigida por Richard Miquela. También fue seleccionado para formar parte de la exposición de finalistas del World Stage Design 2022 en Calgary, Canadá. Además, ha participado en múltiples festivales internacionales en América, Europa y Asia. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la emisión 2014. En el 2021 obtuvo el Premio Metropolitano de Teatro de Mejor Escenografía para una obra por su diseño de La Celestina. Y en el 2024 obtuvo el Premio Metropolitano de Teatro de Mejor Escenografía y Mejor Iluminación para una obra por su diseño en Los Empeños de una Casa, producción de la Compañía Nacional de Teatro. En marzo de 2025 se inauguró su primera exposición retrospectiva en el marco del primer Festival Internacional de Teatro del municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en su emisión 2023
con el proyecto Rastros, reconstrucción de una pérdida, que se desarrolla en la ciudad de Mérida, Yucatán. Oigan, bueno, a mí me toca echarles un poquito de la historia de cómo llegamos a estar acá. Y es que quiero contarles, para quienes no sepan, que la relación de Jesús con la universidad ha sido, en los años recientes, bastante estrecha, bastante significativa. Y quiero mencionar que el espacio en el que estamos ahora, que de alguna manera concretó los sueños de muchas personas que impulsaron el desarrollo de la formación profesional de teatro en Yucatán, es decir, la Caja Negra, este espacio, fue diseñado bajo el consejo y el cuidado de Jesús en su calidad de arquitecto y de persona que sabe lo que se requiere para crecer. Entonces, Jesús, no podemos más que estar agradecidos por esto. También les cuento que cuando empezamos el proyecto de mudarnos todas y todos a esta área y nos preguntaban a Diana y a mí cosas sobre la construcción y Diana y yo así de ¿cómo vamos a decidir esto? Ya nos dijeron que no puede tener ventanas, ya nos dijeron que no hay que mover nada porque este es un edificio histórico. Entonces le preguntamos a Jesús y muy generosamente nos asesoró sobre cómo solicitar que hubiera ruedas. Ya el resultado es otra historia, pero las decisiones que fueron la asesoría de lo que debía ser, nos ayudó. Entonces, la relación de Jesús con la UNAM y con el área de artes escénicas, ahora como parte también del Consejo Consultivo de la Universidad, ha sido estrecha, ha sido significativa. Con él hicimos el año pasado el proyecto de conmemoración del 30 aniversario de la UNAM, la ópera Tierra, con la escenografía de Jesús. Y por supuesto, cuando él plantea que quiere hacer un proyecto en Yucatán y que quisiera desarrollarlo en el espacio de la universidad, no solamente para tener un espacio de trabajo, sino para empezar a tener vínculos con la comunidad desde la creación, por supuesto que le dijimos que sí. Entonces estamos muy contentos, Jesús, de que desarrolles aquí este proyecto que además ha tenido su propia vida y su propio impulso por fuera de la universidad. Y el día de hoy vamos a hablar del segundo capítulo del proyecto Rastros, que se llama Cordemex 2, de la evolución a la reconstrucción de la memoria. A la reconstrucción de la memoria. Y para llegar aquí, la propuesta fue, pues hagamos un laboratorio que involucre a estudiantado de la UNAM y de acuerdo a las necesidades y a lo que en su imaginación se estaba buscando, se convocó a estudiantes de cine y de teatro que de manera muy intensa han estado trabajando, liderados por la maestra Mónica, en toda la realización de lo que vamos a conocer el día de hoy. Así que también una mención especial a las compañeras que están aquí. Qué generoso con sus palabras, muy alejado. Pero bueno, antes que nada, gracias, Shail, por invitarme, Guises, por estar aquí en parte del coloquio. Que sí, efectivamente, la intención de este proyecto desde el principio, desde el primer año, cuando lo planteaste en la Nacional de Creadores, era
que los avances del proyecto y idealmente parte del desarrollo del proyecto fuese dentro de un contexto académico, con el fin de involucrar a las nuevas generaciones, pues pensando un poco principalmente en las artes escénicas, porque también teatro la vieron como escenógrafo en el área de diseño escénico. Pero sin embargo, por la naturaleza del proyecto, de manera muy natural y orgánica, ha empezado a irse hacia otros campos entonces, digamos que ya pues, está fuera también del límite de lo que sería quizá la escena convencional. Y justo, ahorita les leeré una parte que me parece importante, justo en el qué hacer de la escena en mi área, que es diseño, escenografía, iluminación, como bien dice Ulises, en la parte de producción, pues siempre estás mucho tiempo metido en el teatro, mucho tiempo te absorbe la carga de producción, a veces más que la parte creativa, y luego empiezas a ver cosas que te interesan como diseñador, que quisieras explorar, pero a veces no tienes el tiempo para poder incluirlas en un proceso creativo de escena dentro de los límites convencionales, que no es la palabra, pero digamos formalmente hablando, en una obra de teatro de texto o hasta sin texto, sino los procesos pueden a veces ser mucho más rápidos y eficaces con los tiempos de producción técnicos. Entonces, yo planteé desde el principio, un reto como parte de esta beca Sistema Nacional de Creadores, pues ponerme en un lugar, pues hasta cierto punto un poco cómodo, porque sería muy fácil decir que voy a montar 3 horas de teatro y de diseño de ella. Pues digo, es algo que me la paso haciendo todo el tiempo y está muy interesante y me encanta hacerlo. Pero quería como abrir un espacio en el que podría explorar otra posibilidad, donde estuviese involucrado el diseño escénico y que ahí empezáramos un diálogo. Por eso está aquí también Ulises, está Mónica, Marco, en otras disciplinas. Creo que hoy en día, más que en otras ocasiones, en otros momentos, el arte escénico está abriéndose más a otras posibilidades de expresión que involucran muchas otras disciplinas. Entonces, un poco esta charla, es como hablar también qué es este proyecto y si tendría que tener un nombre o no. O sea, creo que al final va a acabar siendo una super. En este segundo año yo creo que me estoy acercando un poquito a algo que podría tener una performatividad que todavía, honestamente lo digo, ya es parte de este fin de semana y para lo que va a suceder pues al rato, después de la charla, el pasado. Creo que nos va a dar mucha idea de qué va a acabar siendo en 3 años, y yo después de 3 años, el siguiente año, o sea, que sería como el final, la entrega final del proyecto. Y yo todavía ya me quedo orgulloso de que vaya a tener un final, porque ha sido un proyecto de entrada muy ambicioso, pero que luego escucho lo que dicen y luego cosas que me han pasado últimamente y siento que el proyecto y el nombre del proyecto, que además decías Jesús, es uno de los nombres del proyecto que tiene un nombre luego como un subtítulo, son así como bíblico todo, pero no lo es. Pero tiene como una repercusión muy fuerte en cosas que yo he ido pensando desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con la memoria. Y es muy chistoso, y eso te lo cuento como una anécdota que se dio, que me gusta. Hoy a las 7 de la noche, en el Centro de Artes Visuales se va a abrir, ese es un pequeño anuncio. Se va a abrir unas exposiciones en el CAC, donde una de las salas se va a presentar una pieza pues, de arte visual que yo hice hace 20 años, muy chistoso.
y que casualmente se llama Memoria 030, entonces es así como memoria esta, y como que no es superado ese trabajo, ¿verdad? Y luego se une, y a mí yo divido siempre en eso, porque como el arte lo usa, porque luego, esa exposición además, de Memoria 030 fue como un cerrar un ciclo, porque fue en el 2004, y justo en el 2004 yo estaba tomando la decisión de dedicarme 100% al teatro, y me iba a tener que alejar del medio de la pintura visual, porque el teatro es muy, celoso, ¿no? O sea, como que no hay manera, o sea, estás metido allí, trabajas de uno a otro, montajes, obras y obras, estrenos, etc. Y ya, pues quieren pintar todo lo que tienen tiempo, quisiera, así, no tenga tiempo, el próximo año pasa 20 años. Entonces, luego el tiempo se va muy rápido, pero cuando ya se en 70, entonces, antes de eso, pues hay que tomarse una pauta. Y creo, me parece que estos apoyos que tengo que agradecer al sistema de apoyos a la creación de proyectos culturales de la Secretaría de Cultura Federal, creo que son una muy buena posibilidad de poder darse uno la oportunidad de ir en busca de otras maneras de ver su proceso creativo, y no solo eso, también de cuestionarse. Creo que eso es importante. Y esto que está aquí, que se va a presentar, que van a ver, no debería presentar, va a suceder porque es acontecimiento. Pues es algo que a mí me pone también en un lugar que no sé cuál es, pero creo que eso es importante, como ponerse en ese lugar en el que pues esto es escenografía, es teatro, como es. O tiene que ser o no tiene que ser, no sé. Y entonces en esa enorme, digamos, territorio de la duda, yo cada vez más convencido es donde se tiene que crear en este territorio pantanoso, poco seguro, porque luego la seguridad es frustración. Entonces, creo que eso permite tener siempre como la manera de encontrar otra cosa, o por lo menos divertirse un poco. Pero entonces, tengo que darles un contexto de todo, porque el año pasado, por lo horario en el que fue la presentación, hubo poca asistencia de alumnos, estudiantes, y qué bueno que ahorita tenemos muchas. Entonces me gustaría como nada más leerles de qué se trata esto. O sea, esto, como bien dice Ulises, es el rastro de construcción de la pérdida, es sobre la memoria. Entonces, leer este primer párrafo nada más dice: la memoria y el recuerdo son elementos que siempre han sido referentes para la configuración de obras y diseños. En ocasiones, un elemento visto en algún sitio y el ambiente lumínico cromático de un acontecimiento se junta para crear una atmósfera completa, y más allá de eso, sintetizar todo para generar un otro lugar, como resultado de la combinación de tiempos, colores, ambientes y sucesos. La construcción de los espacios es también el resultado de la destrucción de otros, o de la imagen que se nos queda grabada en la mente, en la memoria, que tras el velo del olvido logramos recuperar. Y es ahí donde el trabajo de recordar inicia, ya que en el vuelo de ese olvido se encuentra la memoria. En ese sentido, este proyecto, Rastro, busca dejar un espacio objeto creado para tener algunos rastros como evidencia del recuerdo de una era. No es nuevo pensar que la escenografía es una disciplina que puede ir más allá de los límites de lo teatral. Sin embargo, pocas veces es posible explorar estas alternativas en el diseño del teatro de texto o de la ópera. La escenografía como pauta de la creatividad distinta, un campo de exploración escénico a partir de la memoria de algo visto, que genera un espacio que provoca un acto performativo donde quizás surja el teatro. Entonces, sobre esto, esto era pensando sobre un sitio específico, que es Codemex. Que Codemex es el barrio donde yo crecí, que nació siendo como una especie de utopía, y que el lugar en donde yo me concentré a trabajar
Es sobre una área que se llama como el Centro de Equipamiento Urbano, que eso se hacía en ese tiempo en los barrios, que se diseñaban como un conjunto completo entre la vivienda y los edificios que le daban servicios para dotarse de lo básico a los habitantes. Hoy en día, cuando hacen razonamientos, los vivienderos, como les dicen, ya no se encargan de diseñar eso, simplemente dependiendo de los metros cuadrados y hectáreas que ocupan, solo cede un pedazo de terreno sin nada, donde alguien, en su caso, el municipio, el desarrollo urbano, decida que será lo más conveniente de poner ahí. Entonces, en ese lugar pues, puede acabarse en un parque, pero no hay un plan como desarrollado y diseñado por alguien pensando en el bienestar de los habitantes de Colonia. En el caso de Comemex sí fue así. Y además fue diseñado por un arquitecto muy importante de la época de los 60 que se llama Félix Mediterráneo. Para ustedes, muchas personas no lo ubicarán, ella falleció, pero Félix fue el que diseñó poco el Parque de la Colonia México y la glorieta donde está ubicado el Burger King, que es el Paso Reprimido. Esa fuente que está en esa glorieta la diseñó Félix. De hecho, en algún momento, esa parte del circuito Colonias que está entre la calle 60 y la Colonia México, en algún momento se pensó ponerle el nombre de Félix Mediterráneo, porque había casi 20 casas diseñadas por él en ese tramo de calle. Entonces era un arquitecto muy innovador, muy acercado a las condiciones climatológicas de la zona. Él siempre buscaba climatizar los vientos dominantes de Yucatán para que los edificios se ventilaran por sí solos. De hecho, todavía hay ejemplos que sobreviven porque muchas de las casas ya las tiraron. Pero si ubican en el recuerdo donde está el Gran Chapul, en el norte, sobre el circuito Colonias, la casa que está al lado del Gran Chapul y el Starbucks es un diseño de Félix. Se pueden ver que está como de lado. Está de lado porque justo buscaba los bienes. Y bueno, lo otro muy interesante es que Félix, que era el arquitecto Félix era no me acuerdo de Montarrientos, que era el hijo de Carlos López de Obras y señoras de todas las. Pero bueno, entonces Arquitecto Félix, él normalmente trabajaba diseñando residencias para un estrato social específico y se enfrenta a este proyecto que era para desarrollar un conjunto habitacional de una clase obrera. Entonces creo que lo que él hace es con todos sus conceptos que estudian en Estados Unidos, conceptos traídos de la arquitectura, mediados del siglo, modernos, utilizando métodos constructivos fáciles de implementarse digamos, en la construcción regional, con la estructura aparente, a una escala humana específica, todos con una particularidad muy clara de funcionamiento, de información, en fin, una serie de conceptos ya de que está ahí más precisos. Pero bueno, fuera de eso, Comemex, yo de estos últimos 20 años que ya no vivo ahí, pero cada vez que yo vengo, nos está teniendo una identificación, pero no una destrucción. Entonces sus edificios se han ido destruyendo, el espacio público se ha ido privatizando. Desde el momento que Comemex, la paraestatal, que fue la que se encargaba de administrar ese barrio, se liquidó en 1991. A partir de eso empezó una debacle de ese conjunto. A pesar de que se empezó a sobrepoblar, se empezó a decrecer su calidad urbana. Entonces, el espacio público mucho se fue privatizando, se fue seccionando, y lo que era un paraje así increíble. Mi madre me dice que ella llegó ahí cuando
cuando vi la Cotomex era, yo vi Cotomex es como progreso, ¿no? Está lejísimo. O sea, después de venir de Mérida todo era monte y llegas a Cotomex, pero estaba muy lejos. Entonces, pero pues ella llegó y dijo, pues es que es increíble, yo en mi casa hay un jardín y están los marinos todo el tiempo y está el mercado, es bellísimo. Y dijo, aquí quiero que los pero pues era muy bello, la verdad, era un lugar muy bonito y hoy, pues desgraciadamente, ya lo están. Y entonces yo dije, pues algo hay que hacer con eso. Y yo quisiera no dejar pasar el hecho de que está destruyendo algo que era un patrimonio importante. Además, no solo desde el arquitectónico, también desde el pensamiento. O sea, era una utopía en muchos sentidos. Y yo siempre, no buena palabra, de hecho, esto de la arquitectura lo dijo la biblioteca de González, la doctora de González, que ella me dijo, es que Cotomex fue como una utopía que funcionó. Pero yo siempre me quedo pensando en estas cosas, los científicos en los laboratorios hacen experimentos y logran una célula viva 3 segundos y luego muere, pero si vivió 3 segundos quiere decir que podría vivir más. Entonces eso Cotomex vivió pues, 20 años, un poco menos. Fue muy poco para el tránsito de toda del tiempo de nuestra existencia, pero pues funcionó. Y de hecho todavía la fábrica que se liquidó, muchos de los gente que hemos entrevistado, y obviamente de nuevo gracias a todos los que han participado y gracias a Regina, a Valeria, a la maestra Mónica, que nos ayudaron a hacer, bueno, a Valeria y otros artículos, nos ayudó a presentar el equipo de la Escuela de Cine para hacer la tarjeta de entrevistas de algunos habitantes del barrio. Pues decían, cuando se cerró, pues la fábrica funcionaba. Pues había ahí que pues, empezaba el plástico y eso, pero todavía se vendía. Entonces también había ahí una cosa rara en el que como que nació ya como para tener un fin rápido, pero también se terminó más rápido de lo que pudo haber sido. La verdad es que hay algunos monumentos, bueno, no monumentos, algunos edificios, algunos edificios que ya no están, ya no existen. Yo el año pasado me di la tarea de hacer una maqueta, digamos una maqueta boceto tridimensional que está ahí atrás de la programa, que el año pasado se presentó, pero muchos ya no lo habrán visto y la podrán ver otra vez, de la condición original de los edificios, y fue todo un trabajo un poco así como, pues un amigo me decía, tú estás haciendo como un trabajo de arqueología moderna, porque ya no existen planos, ya algunos hacen fotos, algunos, pues fue así como agarrar la foto que existe y hacer como una escala con los conocimientos arquitectónicos, de diseño, escalar con las figuritas de las personas, las medidas, proporciones, y descubrir. Y por eso yo digo feliz, porque en el trabajar eso era ir adentrando en el universo geométrico, arquitectónico, geométrico, de diseño, de la mente del arquitecto para tratar de reconstruir esos edificios lo más fielmente posible en su proporción, escala, dimensión. Y varios de esos ya no existen para nada, se murieron. Y entonces este año dije, bueno, una cosa que yo quisiera es que pudiéramos habitar uno de esos edificios, ¿no?, que ya no existen. ¿Cómo vamos a hacer eso, ¿no?, que podamos estar en ese lugar que ya no está? Entonces, como traer ese lugar aquí al presente y poder tener la posibilidad un poco, pues igual así como un poco en la ficción de habitar ese. Entonces este segundo año de eso se trata. Pues para ese segundo año veré esta última parte y luego y luego ya pasaré el micrófono que me acompaña. Nada más es Cotomex 2 de la evocación a la reconstrucción de la memoria. En este segundo año de trabajo sobre Cotomex hemos decidido acercarnos a la reconstrucción del paradero. Entonces el paradero era este lugar, el paradero de camión, que tenía un diseño muy particular y algo de las tablas, que además lo que
era muy bonito. Yo veo ese edificio que también no había planos, solo había unas fotos. Yo ahí pues, traté de hacerlo a proporción. Quisiera nada más ponerle sobre la imaginación de esto. Don Félix, además de ser arquitecto, era un amante del mar. Y él era así de eso, de que se iba al mar y en velero, pues, el velerismo es distinto a lo mejor, el velerismo por el viento, esa cosa de los marinos antiguos, ¿no? Entonces él era un tipo cercano al mar y los vientos, y por eso los edificios buscaban el viento por la misma razón. Y no sé por qué ese paradero me evoca algo así, porque además en la imagen que yo tengo del paradero es que la gente iba a saludar, pues no iba a nadie casi, iba a esperar el camino. La gente iba a reunirse ahí. Entonces era un centro de reunión y pues, algunas personas que entrevistaban me decían, nosotros en la tarde nos reuníamos ahí con el pan y Coca-Cola, algunas de las cervezas. Y pues ahí se la pasaba, ¿no? Era como un lugar de encuentro, pues digamos, como un hito dentro de la composición de este conflicto. Entonces, en este segundo año el trabajo fue reconstrucción del paradero, elemento fundamental del conjunto de servicios y equipamiento urbano diseñado por Alberto Félix Mediterráneo. La posibilidad de habilitar un elemento de este conjunto que ya no existe, demolido en el año 2011, para construir en su lugar un hotel. Este acto arroja al imaginario de los habitantes del barrio un sinfín de razones e historias de este atentado contra su entorno y el espacio público. Sin embargo, la materia que nos interesa es poder traer de los escombros y el pasado la posibilidad de quitar este elemento que ya no existe, pero que a través de una combinación entre un elemento físico construido a escala de dicho edificio e instrumentos digitales de video, generar una imagen viva en este acto performativo, a modo de laboratorio de alquimista, donde podemos viajar al pasado y traer de la memoria a nuestro presente una posibilidad de regresar a ese plano de existencia, aquello que hemos perdido. Como una fábrica de posibilidades de reconstrucción de ese recuerdo y permitiéndonos muchas licencias, podremos navegar con este elemento a través de otros lugares, incluso fuera del contexto de Comex, donde la aparición de otros paisajes es posible y la dimensión y escala de nuestra presencia también es factible de ser modificada. Digamos que apostamos por una exploración lúdica con la cual quizá nos preguntemos por qué no existe el paradero. Si Comex fue una utopía que funcionó, ¿por qué no aludir a lo mismo para tratar de volver a habitar? En este laboratorio bueno, está aquí, esa parte, antes de que continuamos, sin duda, este laboratorio ha sido posible gracias a la suma de esfuerzos y talentos de muchas de las personas que están aquí. Algunas personas de los docentes de las escuelas de cine, música, danza, teatro de la UNAM, como dije, el levantamiento hicieron la maestra Mónica Costa con Regina Tabón, Valeria, Ore, Felipe Maceo, que por ahí ya está. Estuvieron acompañándonos de teatro, estuvo Adriana, que todavía está por ahí, Xavier, que nos vino, y el apoyo técnico de toda la gente de la Caja Negra, Majo Paul, y todos los que nos acompañan, muchas gracias. Y Manolo, Juan Manuel López, que estará con la parte de la musical. Entonces, bueno, eso que les he platicado así, a grosso modo, pues es un poco la intuición de lo que sucederá aquí, que no es lo que podemos hacer claramente, pero como verán esta mesa, es muy importante como en esa operación donde estaremos a la vez que podrán recorrer toda la parte de la maqueta y documento de este lugar de Comex, podrán ser parte de la visita de este espacio que no existe, y de eso se trata esta instalación que pasará más tarde. Gracias. ¿Sí me escuchan? Bueno, yo quiero hablarles un poco del proceso porque desde las primeras reuniones con Jesús y con el grupo de personas que nos estábamos reuniendo para hablar de rastros, cada quien pues lo veía desde su disciplina y desde su enmarcado personal, ¿no?
Y cuando empecé a escuchar el proyecto, yo le dije a Jesús, primero que le dije, esto es cine expandido, ¿no? Desde mi enmarcado, desde el cine, y siendo titular del Laboratorio de Cine Experimental de la licenciatura, vi que todas las prácticas que estábamos realizando en el laboratorio tenían que ver, y algunas se efectuaban en rastros, ¿no? Algunas se llevaban a cabo en rastros. Entonces, desde los primeros recorridos, desde la primera vez que nos reunimos en Corremex, que fueron Regina, Valeria y Odette, y nos encontramos con las estudiantes de teatro y empezamos a hacer un pequeño crew, ahí empezamos a hacer las entrevistas a las personas del lugar. Jesús, increíblemente generoso, nos llevó por todos sus recuerdos de la infancia, nos llevó a ver las cosas que estaban y que ya están diferentes, que cambiaron, nos enamoraste del proyecto, creo que nos metiste muchísimo y no solamente lo digo yo, creo que todas lo hemos platicado. Y bueno, el cine expandido, para las personas que todavía no lo sepan, el cine ampliado es ese cine que se sale de la sala cinematográfica convencional y que llega a la galería, al museo, pero también llega a espacios alternativos, o sea, espacios como mejor dicho jamás, pensando la escena de espacios diferentes como este, ¿no? En donde no solamente interactúa lo que está en el escenario, sino también cosas que vienen desde la memoria y que pasan a través del lenguaje cinematográfico, como es el caso que se presenta hoy, ¿no? Y bueno, esta exploración que siempre decimos en la UNAM que queremos hacer transdisciplina o interdisciplina, pues creo que fue un momento perfecto para llevar a cabo esa meta, ¿no? Y hacer transdisciplina, que las diferentes disciplinas artísticas que están en nuestro campus pudieran estar juntas y también con otras áreas del conocimiento como la arquitectura, las ciencias sociales también, porque tuvimos que aplicar un poco del sociograma, las entrevistas, pues también hacer recuentos históricos sobre las anécdotas, sobre los momentos que habían pasado en ese lugar, sobre cuestiones muy personales de los entrevistados que vivieron, que ya no están ahí, pero que sigue esa añoranza, esa memoria, esa melancolía también por la pérdida de los espacios que ya no están. Y pues en el laboratorio pues practicamos muchas de las cosas que van a ver, como la creación en sitio, la manipulación de la imagen a través de las pantallas verdes y del chroma key, que bueno, no quiero hacer ningún spoiler, pero ya lo van a ver. Y bueno, creo que sería una verdadera interdisciplina y pudimos hacer un equipo muy bueno. Yo de verdad estoy encantada con las tres estudiantes que me acompañan del laboratorio. Creo que han dado todo, se comprometieron muchísimo en este proyecto, incluso sus fines de semana, estando en parciales, siguieron trabajando. Entonces creo que esa es una muestra de que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes están comprometidos con su educación y no solamente en cuestiones curriculares, sino también dando un esfuerzo extra curricular, un esfuerzo extra por estar en estos proyectos con profesionales, que más tarde pues todos nos convertiremos en colegas, ¿no? Estaremos en proyectos, entonces es muy bueno empezar esta formación desde ahora, ¿no? Y pues agradezco mucho la generosidad de Jesús para todo esto, de mostrarnos tanto de él, de su vida y de compartirnos su conocimiento. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias a Ulises, a Shail y a toda Chucho por esta invitación para hablar de la segunda parte del proyecto Rastros, que tiene el apoyo de Sistema Nacional de Teatro, ni más ni menos. Deja cualquiera. Pero bueno, nada más como dato al colegio, Chucho y yo estudiamos arquitectura a los cuadros, en los locos años 90. Y desde entonces, junto con, pues era él, era yo y era Isaac Sanda, que teníamos como inquietudes que iban más allá
la arquitectura, ¿no? En cierto modo, pienso que estuvo hecho por la postura en ese momento, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quisiéramos entender, me toca la tarea de explicar un poco conceptualmente qué hay detrás de este gran proyecto, ¿no? Primero hablamos un poquito de historia. La obra de Codemex como barrio obrero forma parte de algo que se llama movimiento moderno. ¿Qué es el movimiento moderno? La arquitectura central del siglo XX que va de 1925 y su final pues está discutido. Unos lo ponen 65, 68, 70 o 73 cuando se destruyeron muchos siglos para la tercera edad en Estados Unidos, que para mí ese sería el final del movimiento moderno. Pues a ese movimiento moderno tiene bases muy reconocibles, entre ellas Le Corbusier, cuyo libro central hacia una arquitectura, he dicho en francés, Version Architecture, se publicó en los 24, cumplió 100 años el año pasado, ¿no? Ahí dice la arquitectura tiene que ser de esta manera para el futuro, y luego está otro que todo el mundo ha escuchado alguna vez, que la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus fue unir una escuela de arquitectura con una escuela de artes y oficios, ¿no? Eso fue el libro Walter Gropius, uno de los fundadores de arquitectura también, ¿no? ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ahora sí, perdón. Ok. Bueno, para entender dónde está este barrio de Codemex, la arquitectura del siglo XX, que se llama del movimiento moderno, va del 25 al 70, vamos a ponerlo en ese estrado, y tiene 2 capítulos, ¿no? Así como es una novela corta, ¿no? No se volvió a hacer en Netflix. La primera parte se llama Art Deco y creo que todo el mundo identifica eso, sobre todo porque es una arquitectura muy explotada en el cine de Hollywood, ¿no? Entonces el Art Deco que viene pues en el teatro Mella, pero también es el arte neomaya que vemos de manera más en parte de las Américas y en el diseño del movimiento a la paz, ¿no? La segunda parte tiene varios nombres, pero con pura el grupo que se llama funcionalismo, ¿no? Que su parte más radical, o sea, además brutalismo, ¿no? Que también habrán escuchado esa palabra, ¿no? Entonces, en la segunda parte comienza realmente a partir del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y se lanza con todo con este estilo más radical del movimiento moderno, en donde desaparece literalmente la decoración, ¿no? Esa va a ser el Art Deco todavía tiene decoración geometrizada, pero todavía no. La segunda parte dice no es una decoración, ¿no? Cero decoración. De hecho, desde el principio del siglo XX decían menos es más, decían algunos autores. Entonces, todo a nivel mundial triunfa esta arquitectura funcionalista, y aquí en Yucatán lo inicia el propio Manuel Amabis en 1945 cuando hace un centro educacional que era una escuela normal, donde hoy está el mercado de San Benito. Ahí se derrubó. Quizá la gente más grande se acuerda que ahí era donde se vendía fayuca, una palabra que los jóvenes no saben qué es, pero que es pronto sabrán qué es fayuca. ¿No? Ese era el checumalito, ¿no? Que terminó derruido en el 91, ¿no? Pero realmente el que trae como los primeros elementos del funcionamiento desde el propio Madrid con este edificio que ya desapareció, y luego empieza a llegar a la presidencia, regresa a lo que que estudiaron en Estados Unidos junto con otro grupo de arquitectos. En 1949 se hace el fraccionamiento Miguel Alemán, que se conoce como Colonia Miguel Alemán, que es extremadamente funcionalista, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, vamos a ubicar arquitectónicamente hablando de este estilo al barrio obrero de Codemex. ¿Qué era Codemex? Codemex fue el último eslabón de la economía en Nicaragua. Por si no lo sabían, la economía en Yucatán, terminada la guerra de castas hasta 1991, un año que se dio aquí Chucho, es decir, casi 150 años, la economía estuvo basada en el INQ. El 80% de la economía de Yucatán dependía del INQ. ¿Qué es decir? Cuando el INQ se sembraba, el INQ es primo hermano del maguey, nada más que no puedes hacer punto, que es
muy duro, pero sí puede ser las mejores fibras del mundo. Todo eso se transformaba y se exportaba a Estados Unidos. Ese era el gran negocio, eso duró hasta el 91. Ese negocio primero entraron los hacendados, luego la Revolución Mexicana a través del Partido Socialista se apropió de eso. En 1938 crearon lo que se llamó el Gran Ejido Indigenal, es decir, se repartió todos los originales a los campesinos y desapareció la hacienda. Pero no desapareció la economía en general, siguió funcionando esa economía. Esa economía en 1955, el gobierno federal dijo, qué rica economía y se la apañó, se la quitó al gobierno del Estado. Desde entonces, nuestro gobierno del Estado es pobre. Hasta el 55 el gobierno del Estado era rico, ¿no? Porque dominaba la economía del Níquel. Se llevó la federación, se la quitó y luego creó Pordemex, ¿no? Porque tenía la idea de que el níquel que se producía se debía consumir en el país. Entonces se abrieron las cordelerías y se conformó Pordemex, ¿no? Entonces en los 60 se proyecta unir todas las cordelerías en esta zona que estaba llena de cordelerías. Entonces la idea del gobierno federal, a tener ya todo el control a principios de los 70, vamos a crear la cordelería más grande del mundo. Eso fue verdadero. Y se constituye en 1961 y para 1964 se empieza todos esos terrenos que vemos donde está Liverpool, donde vas a esquiar, a Costco, cuando vas a esquiar, todo eso, ¿no? Todo eso era la fábrica de Pordemex. Está la carretera a Progreso mirando hacia el norte, del lado izquierdo eran todas las fábricas, desde el Carrefour. Hoy se llama Bravo, yo me quedé de cabeza. Por cierto, ahí compré mi primer televisor que me dio un rayo. Tenías un buen coche. Con un coche así de esos grandes. Entonces, todo eso era la cordelería mexicana, ¿no? Y el director de Pordemex se nombraba el presidente de la República. El director de Pordemex tenía helicóptero propio, ¿no? Una mamá de uno de nuestros estudiantes fue secretaria del director de Pordemex y ganaba más que una arquitecta, en los 70s, 80s, ¿no? Entonces, del lado derecho de la carretera Progreso es donde se promovió la unidad habitacional Revolución, que es el verdadero nombre, ¿no? Revolución 2020, que se empezó a conocer coloquialmente como Cosmos, ¿no? Entonces se le da pues, al mejor arquitecto del momento, que era el arquitecto, ¿no? Hombre enamorado del mar, como bien dijo, el hijo de nuestro Mauricio. Don Félix pues, se formó a mediados de los años 40 en Estados Unidos, y Estados Unidos también estaba viviendo una transformación. Todo eso que ustedes conocen como freeway, en realidad lo conocen los norteamericanos cuando van a la Segunda Guerra Mundial, llegan a Alemania y el régimen nazi había hecho el autobahn, ¿no? Que es el origen de esta cultura del automóvil que hoy tiene Estados Unidos. Pero porque no lo sabían, Carrillo Puerto ya había proyectado carreteras desde 1922, ¿no? Sin que sean del tamaño del autobahn, pero ya estaba bien adelantado don Felipe, ¿no? Y entonces don Félix se forma en lo más radical del funcionalismo, ¿no? Es decir, la arquitectura ahora depende del automóvil. Es lo que decía Felipe Carrillo Puerto en 1922, y hay trenes de salida, dependamos del vehículo y construyamos carreteras, ¿no? Entonces, en este sentido, la unidad habitacional Pordemex es muy radical, es muy funcionalista, ¿no? Y se termina abriendo en el 67, ¿no? 67, 69, 67 o se empieza su producción. Sí. Y entonces tiene todos los elementos de la arquitectura funcionalista. ¿Qué promueve la arquitectura funcionalista? Hay que diferenciar el área del trabajo del área de la vivienda, ¿no? En las ciudades tradicionales están combinadas, un poco como era el centro histórico antes, ¿no? Ese es lo segundo. Y dentro de las unidades habitacionales tiene que haber lo que se llama equipamiento urbano.
escuela, mercado, centros de esparcimiento, y al estar alejado de la ciudad, pues un elemento central iba a ser el paradero de camiones, ¿no? Que es lo que voy a ver en esta parte 2 del proyecto Rastro de Jesús Hernández, ¿no? Ese monumento, hay que verlo así como un monumento hoy desaparecido, porque es lo que le daba la parte más radical a todo el proyecto de la unidad habitacional. Estaba diciendo que estamos lejos del centro de la ciudad, pero estábamos comunicados, ¿no? Y tenemos el paradero más moderno que puede haber, ¿no? Y eso, por eso les decía que la parte más radical de esta zona es en brutalismo. En la antigua Yugoslavia hay monumentos muy parecidos a ese tipo de verano, basado, como bien dice Jesús, pues en la afición que tenía con el mar, porque es un gran periodista, ¿no? Entonces, es aquí lo que está interesante para ir rematando en el proyecto de Jesús que nos va a invitar a hacerlo, es como entrar en una inmersión a un monumento que ya fue, ¿no? A un monumento que ya desapareció por las condiciones mismas del proyecto de asociación por la ley, que de hecho no pertenecerá al ayuntamiento, es hasta que desaparece por la ley, que pasa una noche, pero se quedan en las áreas privadas, van desapareciendo. Y bueno, padece esta tragedia, como bien dijo la maestra Mónica, pues en cierto modo también nos conduce a la nostalgia, ¿no? Yo debo confesar que lo que más extraño es el puente, el puente rojo que había, donde cruzaban los trabajadores. Que eso se logró después. Sí, no, Eso se logró como en el 73. exacto, ¿no? Y luego ese sí se demolió porque ya tenía riesgo de caída por un viento, o sea, de metal, publicidad, no sé. Sí. Pero en fin, para ir terminando, pues eso es lo que hay que valorar de esta segunda parte del proyecto, ¿no? De cómo transformamos el monumento. Yo tengo la impresión de que el arquitecto literal sí consideró que el monumento clave, el monumento ícono de ese desarrollo habitacional iba a ser el paradero de camiones, que significaba la comunicación con el centro de la ciudad y con progreso para el Eso sería todo. Muchas gracias. Pues más que decir algo es abrir justamente un espacio para preguntas, comentarios. Aquí luego. Primero. Puede ir fácil. Es una pregunta, ¿existe algún libro sobre la arquitectura y los arquitectos que han hecho creaciones aquí en Yucatán? De todo esto que nos cuentan es súper interesante y eso es lo padre también de caminar la ciudad contigo, Chucho, porque siempre nos vas ilustrando de qué es lo que va pasando, pero no conozco, solo conozco cosas como más de acuerdo a la historia pero no sé, dentro de estos terrenos desde el siglo XX, si existen publicaciones o si se han creado más cosas, etc., para que todos los yucatecos conozcamos o que podamos ver lo que no vemos. Hay dos tesis que podemos consultar para esto que acabo de platicar, que sería movimiento moderno, Art Deco y funcionalismo. En Art Deco sería mi tesis de maestría, que es el Art Deco de Yucatán, y mi tesis doctoral, que es el arte monumental del socialismo yucateco, que abarca del 18 al 55. Y la segunda parte, la tesis de la doctora Elia González Canto, que participó en la primera etapa de BBS. Ella cuenta a partir del 45 hasta como el 71 más o menos. Elia González Canto. Esas serían las dos tesis. Formalmente no se han... El ayuntamiento publicó un libro como de estilo del siglo XX en los años 90, pero ya está como superado, vamos a decirlo así. El de Enrico Say fue en la arquitectura en tránsito, que fue el primero que habló del patrimonio del siglo XX, que es
Él la terminó en el 94 y la publicó el libro en el 97 por la UAD, que quería mencionar que el nuevo cronista de la ciudad. Gracias. Sí, muy importante lo que dice, porque efectivamente hay como hay mucho de la arquitectura moderna del siglo XX que no está muy documentada como en libros, así, como en recordar, es un proyecto muy interesante, pero bueno, eso. Adelante, entonces lo en el caso de los edificios que por ya lo han mencionado, eran muy destacables como la parte de la tornería, el paradero. Estaba también el banco, que tenía esta forma semiesférica, que ahora creo que es un grupo usa. Ya no existe. Cuando se demolió el paradero, se demolió lo que era como el iglú, que era el banco. Pero siguió luego con el supermercado. Ese banco fue banco de comercio, porque ahí puso que cambiaban sus cheques y todos los corderos. Luego fue el Lifonsa. Y luego fue que, en realidad, al principio como que se abrió para lo que fue unos planos que yo he revisado, dice ahí, que era para vender productos decorativos que hacían corredores. Luego fue el Banco de Comercio. Luego fue el Lifonsa. Luego regresó a hacer tienda de productos de decoración de Mequén. Yo me acuerdo de niño iba y no llegaba nadie a comprar ahí, nadie. O sea, de repente pagaba un camión con turistas y bajaban a comprar 2 o 3 cosas. Hoy en día eso sería un éxito, pero pedimos también. El mismo edificio elevado a la posición porque tenía que haberse mantenido. Pero el otro edificio, más que por la cuestión estructural, por la función que cumplía el centro cultural obrero, que ahora tiene el nombre de Carlos Menéndez, porque era un centro cultural de los obreros, que lo dirigió precisamente quien fundó luego el laboratorio de teatro campesino. Elisa Martínez Medrano, ella fundó eso. Claro, y ahí se formaron muchos grupos de música, de teatro, o sea, que tuvieron allá una labor que todavía se mantiene hoy es parte de la censura. Pero el hecho de conseguir un centro cultural para pensar en el futuro obrero también igual de una innovación. Y un dato que pude decir que en el cultural y el teatro, el visitante incluso de libros que estaba iniciando era la música europea, todavía estaba en la lucha sandinista, llegó ahí a una noche, tuvo una reunión allá con el gobierno de la No, es muy interesante. Sobre todo es muy interesante a mí de ese conjunto es que, además de eso que mencionas, de ese edificio que es ahorita de Carlos Menéndez, que de hecho esta maqueta que está aquí, gracias a Patricia Martín Briceño, la directora de Sedeculta, y con la gente de Manu Farías, que es la directora del Centro Cultural de Ricardo López Méndez, esa maqueta de verdad está ya permanentemente ahí para que la gente conozca cómo era, ¿no? Pero al principio era un casino. Se hizo con la idea de que los obreros fueran allí a jugar con jugar con café, poder hacer dominó, pues entretenimiento, y no podían rentar el lugar para sus fiestas. Y luego, cuando llega Elisa Martín Medrano, ella se hace el Centro Cultural Obrero. Y más tarde se le pone el nombre de Ricardo López Méndez, que eso ya fue, creo que eso ya fue poquito antes del 91, fue antes de los 80, me parece. Pero lo que es muy interesante es que ahí, o sea, entre la biblioteca, donde está el banco, el centro cultural estaba el cine-teatro. Y en medio de todo eso estaba el mercado. Entonces había un concepto de que el mercado, además el mercado es una pieza fantástica, porque es el único mercado abierto, que es así como una serpiente. Porque además el concepto de arquitectura que tenía Félix era una cosa que hablaba sobre el suspenso en la arquitectura. El suspenso en la arquitectura que decía Mauricio, que era como
conforme tú vas andando en el edificio vas encontrando y descubriendo otras perspectivas. El edificio se mueve contigo. Muy exacto. Entonces, porque además se decía, es que un camino para un ser humano no puede ser recto. Si tú ves las veredas en el campo son sinuosas, nosotros caminamos y vamos andando, esquivando por la geografía. Entonces, como que diseñan el concepto, me parece interesante que el mercado casi es como el centro de donde todos estos lugares que tienen que ver con el arte, la cultura, la educación, pues están alrededor de este lugar donde la gente va a abastecerse digamos, de lo básico para sobrevivir. Pues en total es como muy interesante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero que nada, yo quería como hablar de la importancia que ha armado este proyecto y más que nada el hecho de, o sea, de que estoy muy agradecida que lo hayas pensado en espacios académicos. Se me hace muy importante que puedas como que acercar el arte en esta escuela de arte, pero más me gusta el hecho de que pues, siempre se ha buscado la disciplina y creo que ese es un ejemplo perfecto de lo que se puede lograr juntando bastantes áreas como el cine, el teatro, la danza, o sea, todas las áreas. Se me hace muy importante que haya un ejemplo de que se puede lograr por manera. Y también, como ya que ha mencionado Mónica, que pues, o sea, cuando hablabas de ese proyecto y nos llevaste en el recorrido, como la pasión que tenías, y se me hace muy, muy importante porque esto es algo que a mí me hubiera gustado, me gustaría hacer con progreso del lugar donde yo estoy, porque me ha tocado, soy joven, pero me ha tocado vivir como es que ciertos lugares que eran muy importantes como para los artistas están siendo privatizados, y todos los conocimientos que he tenido a partir de esta obra, pues los tomo, son muy, muy buenos. Entonces te quiero agradecer pues por todos los conocimientos que has tenido contigo, y yo siento que todos mis compañeros igual podrían hacer. Pues muchísimas gracias. Tampoco la idea, justo lo que dices, es eso, como que plantear. Pienso que lo que va a suceder es como un lienzo en blanco, con algunos elementos están dispuestos para componer y jugar. O sea, creo que la cosa es como ir descubriendo en esto, en la mitad de este paradero, de ser parte del paradero, de cambiar el fondo del paradero, el lugar donde está el paradero, realizar una maqueta de los elementos ahí para que se informen, vean en vivo, fotos impresas, planos y todo del lugar. Y al mismo tiempo sucederá en la pantalla que está ahí, como este juego de la imagen compuesta con la maqueta. Entonces, es como un proceso. Están los elementos puestos, las herramientas dispuestas para que por los estudiantes que han estado trabajando con nosotros, la maestra, pues vayamos haciendo esa promoción. Y obviamente con ustedes, el público, van a ser parte porque podrán sentarse en el green screen que está ahí, sentarse, poderlos tomarlos y meterlos en el edificio del Padre. Gracias, Jesús. Vamos a hacer ahora una pequeña transición, va a ser unos 10 minutos y nos acomodamos aquí. Entonces, denos unos 10 minutitos si quieren ir al baño con las piernas o tal. Es un buen momento, solo no se dispersen tanto, porque a las 3:45